¿Cómo fue la primera evangelización? Estamos, como sabemos, en unos tiempos que desde la encíclica de Pablo VI, de San Pablo VI, sobre la evangelización, que marcó un hito en esto que pues luego se ha dicho repetidamente por parte de los papas siguientes de la necesidad de hacer una nueva evangelización. El último papa, pues Francisco, la primera encíclica con la que comenzó, porque bueno, Han silenciado al padre Luzón. Padre, tiene que desmutear. A ver ahora. Ahí sí. Ahora sí, vale. Ahora se escucha. Esto se ve que ha silenciado. Digo que desde los tiempos de Pablo VI, con esa encíclica sobre la misión, sobre la nueva evangelización, la Iglesia tiene como una especial conciencia de la necesidad de responder a esta descristianización, a esta secularización del mundo, con una evangelización renovada. San Juan Pablo II explicó, puntualizó que esa evangelización debía ser nueva en su ardor, en primer lugar, en sus métodos, porque el método que durante siglos se ha empleado ha sido el de una evangelización asistida, amparada por el Estado, y eso, pues, aparte de que es muy poco conveniente, pues eso ya no es posible, afortunadamente, ¿no? Entonces, es el método de persona a persona, del acompañamiento personalizado, es el método de esas comunidades asequibles, que tengan vitalidad. Es un nuevo camino para evangelizar, el que empleaba Jesucristo, que cuando tuvo esa masa delante y hizo la multiplicación de los panes y los peces, les dijo que dividieran, repartieran los panes por grupos de 50, ¿no? Pequeñas comunidades, nuevo método, nuevas expresiones. El modo de expresar la fe hoy día pues tiene que ser especialmente, como decía el viejo Aristóteles, en la retórica. Pues Aristóteles, cuando era mayor y escribió la retórica, decía que para transmitir hay que cuidar, en primer lugar, el ethos. El ethos. Ethos viene de la autoridad moral, la ética, ¿no? El ethos, la virtud. Después, el pathos, conectar, empatizar, sintonizar con la persona a la que uno quiere dirigirse. Después, en tercer lugar, y muy en tercer lugar, el logos, que hay que explicar muy bien el mensaje, hay que saberlo, hay que argumentarlo adecuadamente, ¿no? Y no imponerlo simplemente porque esto es así y ya está. Y no, hay que saberlo transmitir de una manera razonada, ¿no? Bueno, pues hoy día esa nueva evangelización tiene que realizarse, ¿no? Pues con el ejemplo, como hacían nuestro Señor Jesucristo, con esa autoridad que decían de él, ¿no? Porque es esto un modo nuevo de hablar, que habla con autoridad, ¿no? Que luego, pues como el Señor pues hablaba en parábolas, hablaba de un modo asequible, y como pues el Señor explicaba las cosas de una manera accesible a todos los que asistían, ¿no? Hola. Hoy día hace falta una nueva manera de expresar la fe y unas nuevas proyecciones. Hay que tener en cuenta el contexto en que nos encontramos para dar una respuesta a esos retos que hoy día pues tienes evangelizar desde la caridad, desde la sintonía, desde la atención a los que sufren, especialmente esa parábola del buen samaritano, y entre ellos quizá los que sufren más son los atribulados por los espíritus inmundos, porque son los causantes de sus dolores, son los más crueles, que uno puede
encontrarse, ¿no? Porque la característica quizá más acusada de los demonios es la crueldad. Son seres existencialmente pues amargados, tristes, ¿no? Y como dice el ABC de la psiquiatría, la agresividad es el síntoma de la tristeza, ¿no? De un dolor interior, ¿no? Entonces, pues ellos indudablemente son pues muy crueles precisamente porque son muy agresivos precisamente por esa tristeza. Entonces digo que hay que hacer una nueva evangelización con la que respondamos a la situación que ya hemos descrito, la situación producida por un racionalismo que ha llevado a la pérdida de la fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y como consecuencia a un relativismo moral, relativizar su moral, como explicamos en la última de las sesiones, todo el tema de la ideología de género, ¿no? El cuerpo es una prótesis, lo que yo haga con él pues es irrelevante y por eso podemos ir adaptando un mensaje etéreo, genérico, que dice el Papa que eso no sirve, ¿no? Pero ese mensaje, una gnosis, ¿no? Como decía en su exhortación apostólica, no la Evangelii Nuncianti, sino la Gaudete et Exsultate, esa exhortación apostólica en la que el Papa pues explica que los dos peligros de hoy día son la gnosis y el maniqueísmo. En el fondo, en toda la historia de la Iglesia, convertir la revelación, la fe, en una gnosis, en una teoría que no se vive, ¿no? O en algo que yo me voy a salvar por mis propias fuerzas, un pelagianismo, ¿no? Una especie de autoayuda. Yo voy a descubrir dentro de mí unas fuerzas escondidas con las que me voy a autosalvar y voy a conseguir la salvación. No, eso no funciona. Entonces, pues ya digo que hay que hacer una nueva evangelización. Pero claro, la evangelización tiene que ser renovada en su ardor, en sus métodos, sus expresiones, sus proyecciones, pero sobre todo tiene que ser evangelización. Sobre todo tiene que ser un volver a los orígenes de la fe. O sea, el gran mensaje del Concilio Vaticano II es... El gran mensaje del Concilio Vaticano II... Está hablando la Jessie, parece. A ver, no sé si se escucha o no se escucha porque oigo voces. Sí, padre, Bueno, se yo escucha. sí. Se escucha, Vale. padre. Le pedimos si pueden silenciar A ver, dice, al resto de la audiencia. está Don Guido, si puede silenciar. silenciado, que tiene el micrófono silenciado usted, aquí. Ahora sí. Ahora, sí. Pues digo que el gran mensaje del Concilio Vaticano II, si analizamos en qué documentos salieron, que se emanaron, pues es un recuperar el espíritu evangélico a través de esos cauces de la revitalización de la liturgia, de la vuelta del conocimiento de los estudios bíblicos, de la Sagrada Escritura, para que pues haya una revitalización del apostolado de los laicos, para que los obispos cumplan su misión, para que los presbíteros cumplan la suya, para que toda la Iglesia sea, pues como decía la Lumen Gentium, pues sea lo que tiene que ser una comunión donde se es consciente de la llamada, el llamado a la santidad, ¿no? Pues que ahí que se produce. Entonces, pues el concilio va tocando distintos aspectos, la comunión con el recuperar la comunión con los otros creyentes en Dios de la revelación, las religiones monoteístas, y recuperar la comunión con los cristianos separados de Roma, ¿no? Todo el tema ecuménico, recuperar, pues, ir a evangelizar a los que no conocen a Dios, el mundo de la increencia,
después pues cómo tener en cuenta los medios de comunicación. Todos los documentos del concilio es un poner las bases para poder evangelizar, realizar una nueva evangelización. Pero amigo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que evangelizar haciendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo es Dios y que lo que Él hizo es el modelo que hemos de tener en cuenta. Yo siempre hablo, pues cuando hablamos, bueno, vamos a hacer un programa pastoral y tal, yo siempre pues, suelo decir, bueno, ¿y el programa pastoral de Jesucristo para cuándo lo dejamos? Porque si no anunciamos la buena noticia, ¿qué buena noticia? Aquí todo el mundo habla de un euangelion, una buena noticia, pero ¿qué buena noticia era el que anunciaba Cristo? Pues que en lugar de que el mundo dependa de unas deidades que son maléficas para los hombres y que tenemos que vivir pues muertos de miedo, la buena noticia es que hay un único Dios, nada más. Todopoderoso, que es el que ha creado todo, al que se somete todo. Esa es la buena noticia. Y que por tanto no tenemos que vivir en el miedo. Y que ese Dios que ha creado todo es nuestro Padre. Y ese Dios, cuando hemos perdido la comunión con Él por el pecado de origen y los pecados personales, nos envía a su Hijo Jesucristo para que nos devuelva al Espíritu Santo reconciliador. Esa es la buena noticia. El anuncio del perdón de los pecados, el anuncio del don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Dice, se anunciará el Evangelio para el perdón de los pecados. Dice Pedro una y otra vez después de la Pentecostés. En los discursos que eso es el querigma. El querigma es ese, el anuncio. Esa es la nueva, la evangelización, nueva, antigua, moderna, medio pensionista, lo que queramos, una evangelización, o es evangelización o no es nada, no es evangelio. Y claro, el gran problema que tendríamos que mirar en nuestras comunidades es, ¿realmente son comunidades que creen en el evangelio, que lo viven, que lo aceptan, que quieren esa reconciliación, que la viven, que la celebran? No solo en el sacramento de la primera reconciliación, que es el bautismo, que es una reconciliación con agua, sino la segunda y la tercera y la milésima, las que hagan falta, que es la reconciliación que Jesús instituye en la tarde. La primera la instituye al resucitar, pero la segunda, la reconciliación del sacramento de la penitencia, ya no con agua, sino con lágrimas, el Señor lo instituye el mismo día de la resurrección por la tarde, porque sabía que ya que lo íbamos a necesitar. Recibid el Espíritu Santo. Después les dijo de perdonarlos a ellos. La paz sea con vosotros. Ellos se alegraron. Y entonces recibid el Espíritu Santo para que a los que perdonéis los pecados les sean perdonados y a los que se los retengáis les queden retenidos. Recibid el Espíritu Santo. Esa es el querigma, ese es el anuncio, ese es el gran mensaje, esa es la gran alegría del cristiano. Como dice San Juan, hermanos, el que peca no es de Dios, pero no os preocupéis. O sea, que porque el que conoce a Dios, eso le preserva del pecado, que conoce de verdad a Dios, el que se une a Dios, el que vive con el Señor, ese, pues el Señor le preserva. Pero hay veces que dejamos de estar con Él y que entonces, pues claro, que pecamos. Dice, pero que nadie se preocupe. Si alguien peca, dice que nadie se preocupe. Lo escuchábamos esta Pascua, ¿no? En el segundo o tercer domingo de Pascua. Nadie, que no se preocupe, porque tenemos una víctima de propiciación por nuestros pecados. Tenemos un perdón. Lo que no se puede es pactar con el pecado. O sea, el gran anuncio es que todo tiene remedio, que hay esperanza, que Cristo está vivo, que Cristo sigue diciéndole, perdonados son tus pecados, le sigue diciendo a la gente y quiere decírselo a través de nosotros. Entonces, pues claro, ese es el anuncio un anuncio que hacía Jesucristo, de anunciar ese nuevo reino, de que en lugar de que reine el mundo de las tinieblas, que reinen los demonios, que reine el terror, pues que reine de verdad, pues eso, el que tiene que reinar, ¿no? Que es Cristo, el Hijo de Dios, que nos da ese reinado, ese que ya lo anticipamos, que no es una realidad
utópica ya para la otra vida, solamente escatológica, sino que es una escatología, como dice el Vaticano II, el Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia, en el capítulo sobre la escatología, el penúltimo dice, bueno, que es que esa escatología pues es algo que tenemos que vivir, nos tiene que estimular en el más acá. El saber que existe un más allá nos tiene que estimular en el más acá. La nueva evangelización no puede realizarse sin ser evangelio, sin ser buena nueva. Pero bien entendido que Jesucristo no solamente anunciaba ese perdón de los pecados, sino que también lo acompañaba, porque eso es un reino espiritual que no se ve, lo acompañaba con unos signos, como dice San Juan, ¿no? Cuando habla de los milagros, San Juan siempre los llama signos. A los 7 milagros que él narra en su evangelio, los llama signos. Signos, señales, con las que Dios en su misericordia se adapta a nuestro modo de conocer, porque no olvidemos que somos un espíritu corporeizado que conoce todo a través de los sentidos y expresa todo a través del cuerpo. Somos un espíritu corporeizado. No somos un espíritu por ahí que... No somos ángeles que utilicen un cuerpo. No, somos espíritus corporizados. Igual que un cuerpos espiritualizados, personalizados. Ni nuestro cuerpo es como el cuerpo de los animales, y nuestro espíritu es como el espíritu de los ángeles. Esa es una de las realidades más importantes de la doctrina de la Iglesia en el plano antropológico, que es la unidad sustancial de espíritu y cuerpo en la naturaleza humana. No son dos sustancias unidas, es una única sustancia, Y esto pues fue confirmado en el segundo concilio de Orange, en el año 529, estamos en los primeros momentos, en el concilio lateranense IV, 1215, en el concilio de Vienne, en el año 1312, y más recientemente en el número 14, el capítulo apartado primero, en el párrafo primero del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, 14.1. Ahí pues recuerda que somos espíritus corporizados, como le gustaba decir a Juan Pablo II, y cuerpos espiritualizados. Nosotros no somos gente que nosotros pensamos que el dualismo de Platón es una herejía muy profunda. El dualismo de los gnósticos, que dicen que lo importante es una gnosis y que todo lo del cuerpo es nada despreciable. El dualismo de los maniqueos, que vienen a decir que la materia, que hay un principio del bien y del mal, y que la materia, pues hoy que vamos a celebrar, ¿verdad? Estamos en las vísperas de celebrar el Corpus, y que narran de cómo Santo Tomás de Aquino, que fue el promotor de esta fiesta, de conseguir, cuando le propuso el Papa que lo hicieran cardenal, él dijo que no quería eso, pero que sí le pedía que esa fiesta del Corpus que se celebraba en Lieja y en algún otro sitio, pues que se trasladara a toda la Iglesia. El Papa accedió, pero le pidió los textos eucológicos de la misa y los textos de la liturgia de las horas. Y entonces, en el banquete en que se celebró la fiesta del Corpus en la corte del rey San Luis, donde estaba Santo Tomás, como era normal, que era la profesora allí en París, había estado en Nápoles también, pues entonces cuenta la leyenda, ¿no?, que Santo Tomás estaba abstraído en sus pensamientos y en un momento dado pues habían servido faisán, y entonces pues en un momento dado pues lo relacionó faisán, Persia, Hormuz y Arimán, ¿no?, el maniqueísmo, ¿no?, y entonces dio un puñetazo en la mesa cuando dio con el argumento de que no se podía poner en un plano de igualdad el bien y el mal, porque el mal es un parásito del bien. Entonces, separaron toda la música, y el rey San Luis, que lo conocía muy bien al santo de Aquino, pues le dijo a su amanuense: tómele nota al maestro Tomás, porque era magíster sentenciado,
era maestro en las sentencias de Pedro Lombardo, que era el grado máximo académico que podía tenerse en esos tiempos. Pues tómele nota al magíster del argumento que se le habrá ocurrido. Efectivamente fue, le tomó nota y ya siguió todo el banquete y toda la cosa, ¿no? Pues eso. Es decir, ese maniqueísmo, pues no, los cristianos no pensamos eso. Nosotros sostenemos que somos una única sustancia, que es nuestro principio vital, nuestra alma, es fuente tiene 3 dimensiones, espiritual, psíquica y física, biológica, ¿no? Y que todo procede de un mismo principio vital, no hay 3 almas. Y que entonces, pues ahora, como el bebé pues solamente tiene el alma vegetativa, no ha desarrollado la razón, te lo puedes cargar, porque el aborto está legitimado. No, hay un único principio vital que irá desarrollando sus distintas funciones, pero es la misma persona, la misma dignidad, desde el primer momento de la concepción, ¿no? Pues, o sea, esta enseñanza de la Iglesia, ¿no?, que recordada en esos concilios, se opone a esos dualismos, ¿no?, de Platón, de los gnósticos, de los maniqueos, de la teoría de la reencarnación, que piensa que vamos reencarnándonos y al final todos buenos, ¿no? El dualismo de Descartes, pienso luego existo, lo importante es el pensamiento, el cuerpo no está unido, ahí están unidos pues extrínsecamente, en una glándula pineal, que es una cosa externa, ¿no? El espiritismo de Allan Kardec, ¿no?, que piensan pues que los demonios pues son, o sea, que nosotros somos un espíritu que estamos purgando nuestros pecados de vidas anteriores en la unión con un cuerpo, pero que no, somos una única unidad. Y nuestro espíritu, en contra de lo que dicen los, bueno, vamos a hacer telepatía, y pues mire usted, es que como que no, porque es que nuestro espíritu está corporizado y solo puede actuar a través del cuerpo. Y lo que el cuerpo no puede hacer, nuestro cuerpo, pues no puede hacer, pues no es posible, ¿no? Si tú quieres conectar, quieres transportarte, hacer un viaje astral, como dice, pues tú lo que tienes que hacer es invocar a los demonios, porque los ángeles buenos no te van a hacer caso, para que ellos te conecten y tú puedas de alguna manera hacerte presente, tener información o poder actuar en un lugar donde no está tu cuerpo, ¿no? Porque es que somos una unidad en contra de todas esas doctrinas que Juan Pablo II esto lo explicó de una manera especialmente lúcida en la Carta a las Familias, Gratissimam Sane, del 2 de febrero de 1994, en el número 19. Da las bases científicas, antropológicas para sostener esta verdad. ¿Esto qué importancia tiene? Pues que como somos una unidad, Dios en su misericordia, cuando se ocupa de sanarnos, no solo quiere sanar nuestros espíritus, quiere sanar también nuestros cuerpos. Y que de la misma manera, como veremos en una clase más adelante, que el pecado original, que fue un cataclismo espiritual, cortar relaciones con Dios, Adán y Eva veían a Dios en toda la creación, veían todo en su dimensión trascendente como expresión del amor divino, y nos quedamos miopes espiritualmente. Pues después de ese cataclismo, eso no solo tuvo unas consecuencias, unas repercusiones en el plano del espíritu, sino también del cuerpo. Dejamos de ser cuerpos inmortales y nos volvimos mortales. Dejamos de tener una comunión con los demás. Ya Adán y Eva se tienen que vestir, no se fían el uno del otro, han perdido su comunión interpersonal. Y Caín mata a Abel. Han perdido esa integridad personal, han perdido el dominio del mundo, someter la tierra, ahora la tierra os negará sus frutos. Han perdido la armonía en la familia, buscarás con ardor un marido y él te someterá. O sea, es una, y eso pues no se debe, tiene unas consecuencias corpóreas en el orden psíquico y en el orden biológico, que tanto lo psíquico como lo biológico es corpóreo, pues son corpóreos, en esos dos órdenes que tuvo esa ruptura con el Padre, ¿no? Esa pérdida de relación con el Padre, con nuestro Padre Dios. Pero Dios no nos dejó
no nos abandonó y por eso nos prometió una salvación a su Hijo, y además de prometerlo, pues lo que hizo fue irlo preparando, y el Espíritu Santo fue hablando por medio de los profetas, que es el reconciliador, fue preparando hasta que ya en el seno de una mujer virgen lo hizo fértil a esa mujer virgen, un óvulo suyo, lo convirtió en la naturaleza humana del Hijo de Dios, que se encarna para salvarnos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Pues Jesucristo, pues lo que hacía era no solo anunciar una sanación espiritual, el perdón de los pecados, que ese es el Evangelio, sino también forma parte del Evangelio de la buena noticia que Dios es Dios de vivos, no de muertos, como escuchábamos esta semana en uno de los Evangelios, es Dios de vivos. Que no habéis entendido nada de lo que dijo Jesús a los saduceos, que no creían en la vida del Espíritu ni en la resurrección. Cuando Dios dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué está diciendo? Que es Dios de unos seres que existieron antiguamente y que han desaparecido y que volverán a ser recreados el día de la parusía. No. Abraham, Isaac y Jacob son siervos de Dios que viven, que están vivos, aunque sus cuerpos estén enterrados. Están vivos espiritualmente. Dios es Dios de vivos. No quiere la enfermedad, no quiere la muerte, no quiere el sufrimiento. Lo que hace es darnos a su Hijo para ayudarnos a soportarlo y nos ahorra además con el sacrificio de su Hijo muchísimos sufrimientos. Entonces, esta liberación, tiene que ser integral. Es una pena que hayamos hecho una teología marxista de la liberación proponiendo una liberación puramente terrena, de tejas abajo, y no hayamos reeditado la verdadera liberación que hizo nuestro Señor Jesucristo y que hicieron los apóstoles y que hicieron los primeros cristianos. Ese es el punto, ese es el núcleo. Claro, estamos hablando de algo nuclear. Cuando yo le explico, pues hablo con hermanos sacerdotes o con los señores obispos, pues de este punto siempre les digo, oiga, que es que esto no es un tema secundario, a ver si dentro de la pastoral de la Iglesia, de la diócesis, pues reinsertamos este ministerio. No, es que estamos hablando de algo esencial, de algo básico, de algo elemental, de algo que es primordial. Es lo primero. Luego todo es a más, pero es primordial el anunciar el perdón de los pecados, el revitalizar esa conciencia del pecado y la alegría de poder ser liberados de él, ser perdonados. Es que la mayor alegría es la fiesta del perdón, que tenemos la oportunidad, como ha querido el Espíritu Santo, eso lo han dicho desde Pío XII dijo, bueno, que esto, la confesión frecuente, ha habido épocas en que en la Iglesia la confesión se hacía mucho más, porque además eran solo los obispos los que reconciliaban, los que administraban la penitencia. Luego ya pues con los monjes británicos pues se fue extendiendo por toda Europa, salieron los penitenciarios para enseñar y cómo administrar la penitencia, pero ha sido un especial interés del Espíritu Santo la institución de la confesión frecuente, la confesión de devoción, porque es de las mayores ayudas y de las mayores alegrías con que podemos contar, ¿no? Entonces, y no pues algo así, pues que vaya usted a saber que es algo rarísimo para alguien que, y pues como decía el otro día uno, pues es que será muy pecador, si se confiesa tanto, ¿no? Y yo decía, bueno, qué suerte tienes tú, que serás de otra pasta, tú debes peinar antenas. A ver, déjame a ver si tienes unas cuantas antenas y en lugar de cabello, porque tú debes ser de otra pasta, ¿no? Cuando no necesitas el perdón de los pecados, recibirlo con asiduidad, con frecuencia, como necesitamos todos, porque todos, como dice San Juan, si alguno dice que no peca, es un mentiroso. Pero un mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Explica en su carta, en su primera carta. Es un mentiroso que diga eso. Entonces, bueno, pues hay que insisto en este aspecto porque me parece que es fundamental. O sea, que el Señor, adaptándose a lo que había sido el pecado, que nos hiere, no nos destruye, como decía Lutero, ¿no? Sino que nos hiere en el plano espiritual y en el plano psicosomático, pues Él también
en su manera de evangelizar, y lo mismo los apóstoles, pues quiso que se anunciara la liberación espiritual y se acreditara con los signos visibles de esa liberación psicosomática. Psicosomática. Las consecuencias que el pecado tiene en el plano psicosomático. Y hay unas consecuencias normales, las consecuencias del pecado original, la enfermedad, tal, y hay otras más especiales, más extraordinarias, que ya explicaremos cómo, por dónde se producen y cómo por qué el Señor las permite, ¿no? Que son esas presencias especiales en lugares, en objetos, en animales y plantas, esas vejaciones, esas opresiones diabólicas, esas obsesiones o incluso esas posesiones diabólicas, que ya son preternaturales, que son extraordinarias. No es lo normal es el ataque al espíritu y al soma, y al psicosoma, el espíritu con la tentación, el psicosoma con la enfermedad, las consecuencias del pecado original y esas enfermedades, pero también están estas otras. Y Dios quiso precisamente pues actuar sobre las consecuencias psicosomáticas naturales, haciendo milagros, y las preternaturales, haciendo exorcismos. Y esto es, el perder de vista esto, desde un punto de vista pastoral, es salir de la Iglesia, es perderse, es despistarse. Ya explicaremos cómo se ha abandonado. Si esto está tan claro, cómo es que se ha perdido, en la próxima sesión la dedicaré precisamente a eso. Pero para que sepamos de dónde vienen estos lodos, estos problemas, ¿no? Que ha llevado al Papa, que hace 3 años, como podrá acreditar Monseñor Francisco Javier, pues escribió una carta a todos los obispos del mundo diciendo que estaban hasta la coronilla en la congregación para el culto de recibir denuncias porque los obispos no atendían a la gente, iban los afectados por los espíritus inmundos, pedían ayuda y se reían de ellos y los mandaban al psiquiatra. Perdón. Entonces, pues, hombre, no, decía el Papa, no, esto forma parte y él pues lo ha vivido siempre con toda naturalidad, ¿no? Como ya he explicado, ¿no? Y él pues los obispos de Estados Unidos le han sacado ese libro Reprendiendo al Diablo en inglés, ¿no? Que recoge las catequesis de Francisco sobre el demonio, ¿no? Que da unas pautas interesantísimas. Yo siempre se lo recomiendo mucho estoy deseando que se traduzca al castellano, se lo recomiendo mucho a los hermanos sacerdotes y diáconos que tienen interés por la pastoral de sanación y liberación, porque da unas pautas interesantísimas, ¿no? Claro, pero como está en inglés, pues mientras no se traduzca, pues es un problema para algunos, ¿no? Y esto. O sea, el Señor quiso avalar, cuando llegó la plenitud de los tiempos, el don de ese anuncio, ese evangelio, acreditarlo con los signos visibles de liberaciones también psicosomáticas. En las enfermedades naturales, los milagros, y con la victoria contra las acciones extraordinarias de los demonios, los exorcismos. Y voy a citar algunos puntos para que recordarlo, aunque todos esto lo conocemos, pero nos viene muy bien que nos lo recuerden. Piensen cuando a Jesús le llevaron aquel paralítico y estaba llena la plaza de Cafarnaúm delante de la casa de Pedro, entonces le subieron por el tejado, quitaron unas tejas, lo descolgaron, y Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: perdonados son tus pecados. La gente decía: pero ¿qué quieres para perdonar pecados? Y nos podríamos decir nosotros: bueno, pero si lo que buscaba era que lo curaran, no que le perdonara los pecados. Pero amigo, añadió: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, que ha traído, que es verdad este evangelio que os estoy anunciando, a ti te lo digo, toma tu camilla y échala. Hizo el signo visible, el milagro. En otra ocasión, pues estaba expulsando demonios y digo: si expulso los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a vosotros
el reino de los cielos. Es la señal, incluso más lo segundo que lo primero, porque piensen que milagros los hicieron los profetas. Por ejemplo, incluso Elías y Eliseo, su discípulo, resucitaron sendos muertos. Pero no consta en el Antiguo Testamento, puede ser que se haya dado, pero no consta que haya habido exorcismos. El exorcismo es una novedad. ¿Qué autoridad es esta? Que hasta los demonios le obedecen. ¿Qué autoridad es esta? Habla con autoridad y expulsa a los demonios. Era la señal especial. O sea, la sanación es importantísima, es un signo del Evangelio. Y además ayuda muchísimo a que la gente se interese y se convierta. No sé si les conté de un curso que estuve dando de exorcística en Badalona para sacerdotes de todas las comunidades de la Generalidad catalana, la Generalidad Valenciana y la Generalidad Mallorquín, se llaman así comunidades autónomas de Mallorca, de las Baleares, de Valencia y de Valencia, Castellón y Alicante, y de las 4 provincias catalanas, Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, que se juntaron allí en Badalona, y en un curso, un break que hicimos, pues un sacerdote que había estado como misionero en la Amazonia, dijo, padre, mientras nos tomamos el bocata quería contar una anécdota que va a ayudar a lo que usted está diciendo. Entonces dijo cómo estando allí, siendo destinado como misionero a ese sitio, no vendía una escoba, que diríamos hoy, ¿no? O sea, no tenía ningún éxito, ¿no? Como los misioneros españoles cuando llegaron a América. No había una conversión, no se convertía ningún azteca, ningún indio, nada, nada, nada. Y entonces, amigo, se produce el milagro de la reina del Tepeyac, de la Virgen del Tepeyac. Nuestra Señora Guadalupe, se produce, o este sacerdote, que le dijo al Señor, el Señor me ha mandado aquí, estoy sin hacer nada, no tengo trabajo, haz algún milagro, hombre, para que pues esto se mueva un poco. Y efectivamente vino una señora con una niña, que estaba muy enfermita, él le impuso las manos y se curó. Y a partir de ese momento, allá la semana siguiente, vinieron 200 madres y tal, o sea, aquello fue una revolución. Pero es que necesitamos signos. ¿Por qué Jesús, después de la resurrección, habiendo dicho a sus apóstoles que quería verlos en Galilea en esos 40 días, perdió una semana de los 40 días? Es muy, muy serio. Porque Tomás pedía un signo. Porque es que tiene derecho, entre comillas. O sea, porque el modo de conocer humano es que de ver por los sentidos. Ese pobre no había podido ver a Jesús resucitado. Y entonces no creía. Y el Señor sabía que era buena persona y quería recuperarlo como apóstol. Y entonces esperó una semana y a la semana pues vuelve a aparecerse en el cenáculo a ellos y dijo, Tomás, ven aquí, venga, toca como tú deseas mis manos, mete tu mano en mi costado, pon tus dedos en la señal de los clavos, no seas incrédulo, sino creyente. El Señor se adapta a nuestro modo de conocer y no podemos hacer una evangelización racionalista. No está claro, si imponemos el Evangelio por la fuerza, porque convertimos la Iglesia Católica en una religión estatal, como ha pasado durante 15 siglos en algunos lugares, pues entonces, claro, ya no hace falta hacer milagros. Ni expulsar demonios, pues ya además tienes los clientes asegurados, por así decirlo, entre comillas. Pero si no, claro que tenemos que es el signo que hizo nuestro Señor. No se puede decir, no, esto es para los primeros tiempos, pero no. Es algo que es el estilo pastoral de nuestro Señor Jesucristo. Él hacía esas dos cosas y que, bueno, pues que eran además, como digo, la expulsión de los demonios como algo totalmente novedoso, ¿no? Si yo expulso los demonios con el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ese es el ministerio de Jesucristo. Anunciar el reino, que es invisible, el perdón de los pecados, y demostrar que esa acción invisible es auténtica, no meramente una cosa sobrehumana, haciendo
haciendo cosas sobrenaturales, curando enfermedades de una forma sobrenatural, porque, hombre, también los médicos curan, también los curanderos diabólicos también curan. Hay puntos del cuerpo que se pueden activar cuando todavía la enfermedad es remediable. Pero hay enfermedades y estados de enfermedad que ya son irrecuperables y que eso solo se puede solucionar con un milagro. O tipos de enfermedades que ya no son. Por eso, claro, cuando el Apocalipsis dice que que el anticristo, que los dos enemigos harán, el anticristo hará unos signos que engañarán a la gente, claro, hay cosas que pueden hacer los demonios con su acción sobre la materia que a nosotros nos excede y que podemos pensar que son milagros. No, dice, tened cuidado, no os vayan a engañar, porque no son acciones sobrenaturales, son meramente preternaturales. No, Jesús hacía milagros, no cosas fuera de nuestro alcance, que es lo que se llama preternatural, fuera de lo natural, no fuera de nuestro alcance, sino acciones totalmente por encima de toda naturaleza creada, tanto la angélica como la humana. Entonces, pues en la predicación, ministerio de Jesús, la sanación y la liberación eran aspectos tan normales como su predicación. Y en cierto modo, la confirmación y la aplicación de su mensaje y la manifestación de la misericordia de Dios con los que más sufren. Pues claro, un Dios que dice que es misericordioso, como se ha anunciado en la antigua alianza, pero luego pasa olímpicamente de los que más sufren, pues vaya misericordia, porque misericordia significa corazón sensible ante la miseria ajena, ¿no? Entonces, pues es el modo que hizo Jesucristo en la primera cuenta, Mateo 10, 6, 7, Mateo 10, la primera misión apostólica. Los envía a los 12 de dos en dos. Y les dice eso, expulsar demonios en mi nombre y curar a los enfermos. Y ellos volvieron entusiasmados y dice, he visto caer a Satanás como un rayo. Es que destruye a los demonios en cuanto se muestra el poder de Dios que está por encima de ellos. Se acabó el miedo que la gente iba en el terror. Hay un misionero argentino que pertenece a una institución que no me acuerdo el nombre, es una institución de estas nuevas, que van a lugares donde no se ha anunciado el Evangelio. Yo estuve dando unas charlas aquí en España, un viaje que tuve que hacer, se llama Hayton, me parece, Federico Hayton. Entonces, explicando, dice, claro, cuando muchas veces los principales oponentes a que evangelicemos, a veces son los mismos cristianos, evangélicos, tal, que dicen, dejadlos con sus creencias. Y dice, ¿cómo los voy a dejar con sus creencias? Primero, porque Cristo nos dijo que lo hiciéramos. Pero además, conociendo lo que creen, que viven en el terror, que en cada familia, cada miembro se tiene que encargar de tener contento a un demonio, que si les dice que tienen que sacrificar el jack, lo hacen, y que viven eso, y si tienen que sacrificar a una persona, lo hacen. Y antes, pues sacrificaban al enfermito, al más pequeño, al más anciano. Ahora han descubierto un veneno de acción retardada, se lo dan al turista y al cabo de 3 o 4 días, cuando ya se ha ido, el turista muere, las autoridades lo saben, pero como es una cosa ancestral, pues no se meten y lo dejan estar, ¿no? Entonces, claro, dice, ¿cómo los voy a dejar yo en esa ignorancia? Decía el padre ¿no? Es un sacerdote muy joven, tendrá 9 años de cura, no tendrá más. Porque es que hay que liberarlos, es que tienen derecho a vivir fuera del régimen de terror en que viven. Entonces, ¿sabes lo que es morirse? Pensar que todos vamos al infierno, como piensan muchas confesiones hinduistas, y que lo que hay que hacer es quemar dinero para pagarle, sobornar de esa manera a los carceleros y que los traten con menos crueldad, con más benignidad. Hombre, es que dice, ¿cómo vamos a dejar a la gente en esas condiciones, ¿no? Es anunciar, es claro que es una buena noticia, ¿no? Luego, pues cuando en la segunda evangelización, en segunda misión apostólica, envía a los 72 discípulos para que lo precedieran en los lugares donde iba a ir él, dice, les encarga anunciar el reino de Dios, la buena noticia del perdón de los pecados, y
y les dijo, no os apoyéis, no llevéis alforja, no llevéis tal, no llevéis cual, 2 sandalias, no os apoyéis en medios humanos, sino en el poder de sanar a los enfermos por la imposición de las manos y de expulsar a los demonios. Entonces, pues, esto es lo que este es el modo como. Y cuando Jesús, antes de subir a los cielos, les confía la misión de proclamar la buena noticia a todo el mundo, y de anunciar esta buena noticia, que Dios ha venido por la que he muerto y para lo que voy a dar el Espíritu Santo, dijo, ¿cómo hacerla realidad? Mediante el bautismo. ¿Cómo se hace uno discípulo? Pues con el bautismo, poniéndose al alcance de la gracia. No es hacer un coaching, no es una especie humana voluntarista, una especie de cosa humana voluntarista, no. Hay ponerlos al alcance de los sacramentos y enseñándoles a guardar lo que yo os he. Y entonces les dice, cuenta Marcos 16, 16, los que crean expulsarán demonios en mi nombre, curarán enfermos imponiéndole las manos. Si les pica una serpiente no les hará daño. Si toman un veneno no morirán. Los que crean. Es decir, es como el termómetro que nos da el Señor a una evangelización creyente. Es la pauta, los que crean. Dice, y yo estaré con vosotros. Dice, pues ellos fueron haciendo eso, dice Marcos, confirmando la palabra con los signos que los acompañaban. Esto ha sido así en la Iglesia. Así es como lo hacía San Pablo. Así es como lo hicieron los apóstoles, haciendo milagros. ¿Qué es lo que revolucionó todo Jerusalén? Pues cuando Pedro y Juan curan al paralítico. Lo mismo aparece pues, en cómo lo hacía cuando, por ejemplo, matan a San Esteban, martirizan a San Esteban. Excepto los apóstoles, que eran muy respetados porque los habían encarcelado y los había soltado el Señor, no se atrevían ya con ellos y ellos se quedaron en Jerusalén. Todos los demás cristianos salieron zumbados y se dispersaron. Y cuenta el Hechos de los Apóstoles, me parece el capítulo 8, que el diácono Esteban, no el apóstol, perdón, el diácono Felipe, no el apóstol Felipe, el diácono Felipe, dice, fue por Samaria, que era donde luego él estuvo viviendo, cuenta los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20 y pico, que acogió a San Pablo en uno de sus viajes, en Cesarea, que tenía 4 hijas, que las 4 eran vírgenes y tenían el carisma de profecía. Bueno, pues el diácono Felipe, dice, fue predicando y la gente acudía muchísimo porque curaba a todos los tullidos y expulsaba a todos los demonios. Es la señal. Y lo mismo pasa con Pablo, cuando expulsa a la pitonisa, el demonio de la pitonisa, cuando los lisiados se curaban, cuando en Éfeso cuenta que la gente que tocaba, aunque fuera un pañuelo de Pablo, se curaba y se expulsaban los demonios. Entonces estos 7 hijos de Esceva, un sumo sacerdote judío, pues que iban haciendo exorcismos, le dijeron, al ver aquello, le dijeron al poseído, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, salve este hombre. Y entonces los demonios le dijeron, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ¿vosotros quiénes sois? Y se arrojaron sobre ellos y los desnudaron y apalearon. Es decir, esto es algo que ha estado siempre presente en los primeros cristianos y, bueno, pues es algo que tiene que recuperarse. Digo, esa pastoral de sanación y de liberación, que concierne especialmente a los ministros, no solo a los sacerdotes, obispos y presbíteros, sino también a los diáconos. No olviden lo que acabo de mencionar del diácono Felipe, aunque el código reserva el exorcismo mayor a los que nombre obispos o presbíteros, que nombre el ordinario del lugar. Sin embargo, el exorcismo menor, todos sacerdotes estamos autorizados. Exorcismo público menor. Y luego, que es el bautismo. Se hace el bautismo, cualquier diácono lo hace y cualquier
presbítero y ¡guau! Lo que pasa es que como el texto de ahora es un texto un poquito light, pues a veces uno ni se da cuenta de que es un exorcismo, pero lo es. Uno mira, lo compara con los textos del anterior ritual y son muy impresionantes, ¿no? Y que son textos que se pueden seguir usando si se quiere, como decía Benedicto, con esa mentalidad integradora, que lo que no se excluye, sino que se integra y se aprovecha lo que se desee, según lo que resulte más útil en cada momento. Entonces, pues eso es clave. Y luego, los exorcismos privados, que son lo que se llama oraciones de liberación. Se puede hacer cualquier diácono y cualquier presbítero en virtud de cualquier obispo no ordinario del lugar, en virtud de su ministerio, del orden que ha recibido, orden ministerial que ha recibido. Eso no necesita antiguamente incluso, pues hasta los tiempos de Pablo VI, pues existía la orden menor del exorcistado. Y luego, pues eso se quitaron, esas órdenes menores, y quedaron reducidos a esos ministerios laicales del acolitado y del lectorado y tal. Pero bueno, pues muy bien, pero que eso es así, es algo que... Entonces, bueno, yo era lo que quería destacar. Lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue... fundamentalmente dos cosas. Todo lo demás es a más a más. Y es, por una parte, anunciar la gran alegría del perdón de los pecados, la liberación espiritual. Y segundo, llevar la caridad, ejercer la caridad en forma de liberación, de sanación, sobre los cuerpos de los hijos de Adán y Eva. Que es hacer milagros y expulsar las influencias diabólicas, liberarlos de esas influencias diabólicas y liberarlos de sus enfermedades. Entonces, ese es y es lo que hace la gente creer. El otro día, ayer me llamó un hermano mío menor, que estaba le habían descubierto hace unas semanas un cáncer muy agresivo. Les ruego que recen por él. Entonces nos pusimos a rezar, empezando por su hijo, por él mismo, tal, y nos pusimos a rezar. Y entonces me llama ayer, muy contento, me dice, hermano, fíjate lo que me ha pasado. Voy este miércoles, o sea, hace 4 días, voy al médico y me dice que que no entiende porque tenía el PSA, el indicador prostático, pues 10 o en 11, no sé cuánto, y habían hecho una biopsia, había salido que estaba muy grave, que era una cosa muy desarrollada ya y tal, y de pronto me han hecho una analítica y sale que estoy normal. Entonces, pues lo han estado valorando, no entienden, entonces le dicen, mire, nosotros somos agnósticos, pero en usted esto es rarísimo, porque ya es la segunda vez que nos pasa como paciente. Usted tenía una artrosis galopante que no había manera y de pronto ya desapareció. Y ahora tenía usted un cáncer de muy mala idea y de pronto parece que le ha desaparecido. Venga de todas maneras el martes porque el oncólogo y el urólogo queremos analizarlo de nuevo para confirmar que eso es así y ver cómo lo enfocamos en lo sucesivo y tal y cual. Pero claro, decía, nosotros somos agnósticos. Dice, pero con usted la medicina no nos está funcionando. Y le dice, usted debe tener a alguien arriba o abajo. Dice, no, a lo mejor ha acudido a alguna cosa maléfica que lo ha liberado de... Porque claro, se puede curar uno de una enfermedad que todavía tiene cura, pues con un médico diabólico, ¿no? Y entonces, aunque luego te mete 3, ¿no? Pero bueno, entonces mi hermano le dice, no, abajo no, lo que tengo es arriba, que le he estado rezando y además tengo un hermano que es cura y tal. Y mire usted, y le enseñó una cruz de San Benito así grande que yo le había regalado, exorcizado, y decir, mire, esto me defiende del demonio, del que usted no cree. Entonces, los dos se quedaron a cuadros, porque además mi hermano no tiene pinta de hermanita de la caridad, sino todo lo contrario. Entonces, pues, pero es que es lo que a la gente le remueve. Y la gente dice, esto se nos escapa. Aquí ya no entra la medicina, aquí ya entra el poder de Dios. Aquí estamos ante lo sobrenatural. Y entonces, ante eso, tenemos que rendirnos. Y ese es el camino normal, es el camino razonable que Dios ha querido para que las cosas nos lleguen y le lleguen a las almas
de una manera razonable, de una manera que les cuestionen, pues que oye, que en este mundo estamos para algo más que para las cuestiones meramente intramundanas. Bueno, pues yo quería dejarlo aquí porque ya nos hemos pasado 3 minutos de las 11, me parece que es para ustedes, y entonces pues si ahí se van a formular preguntas, pues aquí estoy para... En este momento entonces podemos decir las preguntas que hemos preparado o que han surgido espontáneamente y las podemos formular con toda confianza. Padre Javier, Sí, monseñor. yo tengo una pregunta respecto a esto del poder de sanar enfermedades y también de expulsar demonios. Mi pregunta es, pasa que pues, hay grandes santos que no han tenido esa fama de ser milagreros en cuanto a sanación de enfermos. Acá en nuestra patria tenemos solamente 2 santos que han sido canonizados, ahora no son más, pero canonizados son 2, que es San Alberto Hurtado, que murió de cáncer muy joven, 56 años, y Teresa de los Andes murió con 20 años, ¿cierto? Sí. Entonces, una murió de, no sé, tuberculosis, esas cosas en esa época, y el padre Alberto Hurtado con cáncer. Entonces uno se da cuenta cómo que la enfermedad, quizás Dios quiere que uno se sane vía milagro o quizás no. Pero sin embargo, yo diría que la Iglesia, o sea, no siempre Dios quiere que se sane un enfermo, pero el poder del sacerdote, de la Iglesia, de expulsar demonios es total. O sea, si hay posesión diabólica o presencia diabólica, siempre se puede expulsar, pregunto yo. Muy bien, es una pregunta muy atinada porque, vamos a ver, en los tiempos en los que estos ministerios han pasado a un segundo plano, pues han sido más escasos los testimonios visibles, a diferencia de lo que sucedía en los tiempos apostólicos y en los primeros siglos de persecución religiosa. Sin embargo, siempre ha habido en la Iglesia, se ha mantenido esos ministerios, sobre todo a través no solo de los hijos de San Benito, que como saben, pues fueron liberando toda Europa de esas, con las invasiones bárbaras, de esas costumbres ancestrales que tenían los bárbaros, los distintos pueblos, fueron liberando por toda Europa y la sanaron, la liberaron, excepto en 2 regiones, una en Irlanda, donde los celtas no dejaron que entraran los hijos de San Benito, y en Galicia, en el noroeste de España, donde tampoco los celtas dejaron que entraran. Luego San Patricio exorcizó Irlanda y entonces sí los liberó. En cambio, Galicia siempre ha sido una zona de mucha brujería, ¿no? De mucha brujería. Bueno, pero que salvo estas, el ministerio se ha mantenido tanto en el ámbito de la exorcístico como el ámbito de la sanación, pero los santos, ha habido muchos santos que han sido grandes taumaturgos. El Señor ha ido dando ese carisma de una manera más espectacular en una iglesia donde eso estaba más restringido. ¿Por qué? Pues vuelvo a decir, porque a partir de finales del siglo IV la iglesia se convierte en una religión estatal. Eso ha hecho mucho daño a la evangelización, porque ha sido una evangelización apoyada no en los signos sobrenaturales, sino en la organización estatal. Pasa a ser una religión pues, del Estado, y que pues, tú por el hecho de ser ciudadano romano pues tienes que admitir ahora esta religión que se viene a imponer a la gente. En el único documento donde en el Concilio Vaticano II se pide perdón, por así decirlo, porque otros temas se tratan, pero sin decir que se habían vivido mal en determinados momentos de historia de la Iglesia. Sin embargo, en esta materia era tan ostensible la Dignitatis Humanae, documento sobre la libertad religiosa, que en el capítulo 12 o 13, me parece, pues dice que la Iglesia ha tenido siempre muy claro el tema del respeto a la libertad, pero no lo ha vivido
con tanta claridad en muchos momentos, ¿no? O sea, es verdad que, por así decirlo, pasan a ser más excepcionales los signos visibles de sanación y de liberación en la historia de la Iglesia, pero sí quedan muy relacionados por lo general, digo, claro, como dicen ustedes, bueno, pues estos santos, pues ellos han mostrado su santidad de otra manera. No olvidemos que ese carisma de liberación o de sanación no santifica al que lo realiza, sino que es algo en bien de como los carismas, como explica San Pablo en la carta a los Corintios, la primera, el capítulo 12, dice que los carismas son al servicio de la comunidad, ¿no? Y que lo primero que tiene que haber es el carisma de la caridad, porque si no los demás no sirven para nada. Pero es que no sirven para nada porque esos carismas no santifican al interesado. El único carisma que santifica es la caridad. Y la caridad de impregnar el ejercicio de todos los demás carismas. Y por eso dice Jesús que habrá en el juicio universal gente que diga, pero si nosotros hemos expulsado demonios en tu nombre, si hemos sanado enfermos, dice, apartaos de mí, malditos. Pueden haber tenido ese carisma, pero no han estado con la caridad en su corazón, ¿no? Entonces, pues es verdad que se disminuye y explicaremos el porqué. Pero siempre en la historia de la Iglesia los grandes santos han sido o bien grandes taumaturgos o grandes exorcistas. Yo pienso, por ejemplo, en Santa Catalina de Siena, que es mujer y que no tenía el ministerio ordenado y sin embargo recibió un carisma de liberación tremendo. Y en ese siglo tan convulso, que es la mitad del siglo XIV, cuando se produce la peste negra, cuando ella le dice al Papa que tiene que regresar a Roma, que si no va a morir, que tal, o sea, cuando ella va diciendo tantas cosas y luego escribe su diálogo, ¿no? Esa conversación con Jesucristo en que explica la situación calamitosa en que se encontraba la Iglesia en esos momentos, pues era cuando los exorcistas de la época no podían con unos demonios, se lo llevaban a ella y ella les alcanzaba la liberación inmediatamente, ¿no? Era, el Señor pues le había dado ese carisma a esta mujer y esto. Entonces, digo que el carisma de sanación hay que desarrollarlo. Yo, por ejemplo, a mí jamás en el seminario me hablaron de esto y yo no sabía que tenía un poder imponer las manos. Y descubrí ese poder en un exorcismo. Estaba realizando un exorcismo y empezó a elevarse, a levitar el interesado, que era un chico de casi 30 años, con orden de alejamiento de su mujer y de sus hijos, una persona con una vida muy revuelta, y estaban sus padres en la cabecera. Y entonces, en el momento en que empezó a levitar, levantando al auxiliar, de los auxiliares que yo tenía uno que era mexicano, que es una persona pues alta, muy corpulenta, muy fuerte. Le dije, siéntate en sus pies, porque me habían dicho que levitaba, y efectivamente se levantaba al auxiliar y todo. Bueno, la madre, viendo esto, le dio lo que se llama, no sé si hay algún médico ahí, que se llama corazón roto. Se le rompió el corazón y entonces yo vi que tenía una cara muy mala y dije, ¿te pasa algo? Y dice, no me siento bien, padre. ¿Te duele el brazo izquierdo? No, padre, pero no me siento bien. Vamos fuera, rezad unas oraciones. Se quedaron rezando el rosario y yo salí con ella y el espíritu me movió a imponerle las manos. Le impuse las manos y dije, quédese aquí sentada o recuéstese en este banco de madera, había un banco de madera, quédese descansando y tal. ¿De verdad que no le duele el brazo? No, no, si hubiera sido un infarto le habría dolido, pero esto era otra cosa y por eso no le dolió. Entonces yo volví a la oración, pero estaba muy inquieto. Y entonces suspendí el exorcismo. Dije, mira, ya seguiremos otro día, pero no estoy tranquilo. Volví a salir. Le dije, ¿cómo te sientes? Dice, muy mal, padre. ¿Te duele el brazo? No, padre, no me duele, pero no me encuentro bien. Digo, bueno, pues nos vamos al hospital. Y entonces agarré al marido, al hijo, a la señora, los metimos en el coche, el señor los llevó fueron al hospital. Al cabo de 6 horas me mandaron un SMS diciendo que le habían estabilizado y tal. Y 15 días después me escribió dándome las gracias y tal.
unos meses después, esto fue en septiembre, y en enero me llaman diciendo que querían hablar conmigo. Entonces, ¿y de qué? Eso se lo diremos personalmente. Entonces vinieron, yo extrañado porque no me hablaban del hijo, y cuando ya faltaban 20 minutos, yo celebraba a las 12, 20 minutos para que tuviera que celebrar la misa, les dije, bueno, yo voy a tener que ir ahora enseguida, ustedes querían decirme algo. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que querían? Veníamos a transmitir un encargo. ¿De quién? De la Virgen. Y digo, Ave María Purísima. Y entonces, pues me dijeron lo siguiente, mire, por eso no queríamos venir. Teníamos que haber venido cuando le escribí el SMS, que se me manifestó la Virgen y el Señor, estaba en la habitación, y entonces el Señor se puso a mi derecha, la Virgen a mi izquierda, y la que habló fue ella, y me dijo, mira, hemos venido, mi hijo y yo, para que sepas 3 cosas. La primera, no moriste en ese momento porque yo detuve la enfermedad a través de la imposición de manos del sacerdote. Segunda, a partir de este momento, tu marido y tú os desentendéis de vuestro hijo. Pase lo que pase, no os preocupéis. Nos vamos a encargar Jesús y yo personalmente. Vosotros no, porque si no vas a morir con la preocupación y no conviene que mueras ahora. Y tercera cosa, tenéis que ir a ver a ese sacerdote que está totalmente ajeno a lo que ha sucedido para que sepa que lo que ha sucedido a través de la imposición de manos y que deseo que imponga las manos a los enfermos. Entonces fue cuando yo descubrí que los sacerdotes y los diáconos tenemos ese poder de imponer las manos. Claro, poder que tú desarrollas si lo ejercitas, porque hay gente que lo tiene desarrollado porque lo ha ejercitado y otra gente que todavía no lo ha descubierto. Entonces, a partir de ese momento, yo enfermo que veo, enfermo que le impongo las manos, porque me lo ha transmitido así la Virgen, y además es que lo notas, o sea, notas como muchas veces la gente, pues a veces lo nota físicamente o psíquicamente, otras veces no, pero luego se notan los efectos de esa imposición de las manos. Eso es un carisma que se ha perdido mucho en la Iglesia y que hay que recuperar. La renovación carismática católica, que aunque tienen algunas limitaciones en estos temas porque vienen de la Iglesia pentecostal protestante, sin embargo, el fondo del asunto es súper válido. Yo siempre les digo que tienen que cuidar 2 cosas. Una, que los laicos no tienen que imponer manos, porque eso solo lo puede hacer el que tiene autoridad en la Iglesia, lo pueden hacer los padres sobre sus hijos. Es un signo en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de autoridad. Y solo el que reciba ese carisma de sanación sí lo puede hacer. Pero si no, no, si no es un carisma acreditado. Y segundo, que no pueden hacer oraciones imprecativas a la gente, a los demonios, porque lo tiene prohibido Roma. En el año 1985, la Congregación Palestina de la Fe recordó en una carta a todos los obispos carta del día de San Miguel, Gabriel y Rafael de ese año 85, sobre las normas de la Iglesia, sobre los exorcismos, y diciendo que los laicos no pueden hacer oraciones imperativas. Y eso no quita que ellos no puedan participar en el ministerio de sanación y liberación con oraciones deprecativas, pidiendo a Dios, a la Virgen, a los ángeles, a los santos, que liberen o que sanen. Pero ellos no pueden imprecar a los demonios, porque les puede suceder lo que le pasó a los hijos de Esceva, ¿no? Que vosotros, ¿quiénes sois para hacer eso? ¿No? El ministro ordenado sí, o el que tiene el carisma de liberación, si en un momento dado una persona se ve movida por el espíritu. Pues yo me acuerdo de una señora que tenía un hijo poseído y en un momento dado, yo le había dicho que no hiciera oraciones imperativas, pero en un momento dado, pues el espíritu la movió a decir al demonio que se fuera, y el demonio se fue. Pero porque me dijo, es que noté que me lo pedía el espíritu en ese momento, ¿no? Una mujer muy de Dios y con discernimiento, ¿no? Bueno, no sé si he respondido su pregunta, monseñor. Sí, queda una parte, lo de los exorcismos. Los exorcismos, los demonios siempre tienen que obedecer, pero si se les manda adecuadamente. Y tienen que obedecer, pero siempre sometiéndose al plan de Dios. Por ejemplo, hay veces, hay un único caso que se puede dar, que es que tú le mandas, y le has mandado adecuadamente, en que te dicen, no podemos irnos. Y tú les preguntas, ¿y por qué no os vais? ¿Por qué no obedecéis el mandato del ministro de Jesucristo?
y te dicen, porque ella no nos deja. En esos casos yo he comprobado que se trata de situaciones en las que el Señor, la Virgen, son conscientes de que hay personas implicadas en ese problema que tienen que convertirse antes de que se produzca la liberación y que esas oraciones van a contribuir muy poderosamente a que se conviertan. Y por eso se retrasa, por así decirlo, la liberación. Pero si no se da ese caso, los demonios tienen que salir. Otra cosa es que vuelvan si no se les ha cerrado las puertas, pero tienen que obedecer. Ahora, si tú les dices, en el nombre de Jesús, vete, pues el demonio dice, sí, mire, pero cuando me dé la gana, no me has dicho cuándo me tengo que ir. O en el nombre de Jesús, vete, ahora, sí, pero no me has dicho a dónde, y entonces te puede quedar al lado. En el nombre de Jesús, vete ahora a los pies de la cruz de Cristo. Y sí, pero no me has dicho que no interactúe con otros demonios que me tomen el relevo. Entonces hay que prohibir que interactúen con otros para que les tomen el relevo, hay que decirles a dónde se tienen que ir y que decirles cuándo tienen que irse y en nombre de quién les mandas eso. Si se les manda adecuadamente, entonces ellos no les queda más remedio que obedecer. A veces dicen, no me voy, se está yendo porque no le queda más remedio. Pero están probando la fe del sacerdote, ¿no? El diácono, que está haciendo una liberación, por ejemplo. Y entonces, pues, pero si no, tienen que obedecer. El único caso que yo he visto por mi experiencia es que es cuando todavía hay gente que debe convertirse y entonces se retarda para que se siga orando y se conviertan esas personas que han sido causantes y que pueden convertirse, que si no saben que se pueden convertir, que han sido causantes del problema que se está tratando. No sé si, ahora sí creo que he respondido las dos partes de la pregunta de Monseñor de Francisco Javier. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para el Padre Javier? A mí me ha llegado una consulta por interno que, bueno, primero quería disculparme, Padre Javier, entre tanto correo no le envié el enlace, así que mi disculpa. Y luego... No se preocupe, yo he pensado que se habría traspapelado y digo, pues bueno, cuando vean que no me conecto, tendrán que mirar el correo electrónico en que Así le pido, mándeme el enlace, ¿no? Así es, Padre. Y bueno, y lo otro, la consulta que me llegó, ¿usted cree que los seminaristas en su formación debieran acompañar exorcismos para aproximarse desde temprano a este tema? Y además para perder el miedo y para afianzar su fe. Yo siempre cuento lo que me pasó en unos ejercicios espirituales para sacerdotes que organizó la Renovación Carismática en el año 2012. Entonces, yo no soy carismático, pero he aprendido de ellos cosas. Y entonces asistíamos pues, muchos sacerdotes y entre ellos un grupo importante de exorcistas que no teníamos nada que ver con la renovación, pero que nos pusimos de acuerdo para ir porque iba a predicarlos un sacerdote pues, que tenía un gran carisma de sanación y de discernimiento de espíritus y que nos interesaba para mejorar, aprender nuestro ministerio. Y entonces, después de la primera charla, al acabar la primera charla, un sacerdote presente dijo que, hombre, que qué antiguo, que la iglesia a estas alturas hablaba todavía del demonio, si todos sabemos que el demonio no existe, ¿no? Entonces había el predicador, como era la hora de la comida, pues hizo un par de, o sea, lo que se dice en toreo, una faena de aliños, o sea, una cosita así rápida, pero no se detuvo mucho porque si no nos íbamos a quedar sin comer y la gente estaba ya muy cansada. Y entonces, pues en la comida se acercó un sacerdote al predicador y le dice, mire, mi hermano ha muerto por un ataque diabólico y le explicó en qué había consistido, tal, y que había acabado provocándole la muerte. A mí esta pregunta de este sacerdote pues me ha herido mucho, yo quería dar un testimonio sobre el particular. Y entonces el predicador le dijo, vale, pero busca también de los exorcistas que han venido, un par de ellos que den algún testimonio al respecto. Entonces intervino primero otro exorcista que explicó lo que es el exorcismo y tal, y luego yo intervine después, como era la hora de la siesta, después de comer, pues digo, aquí esto se me duerme. Y entonces pues empecé mi intervención con un argumento pues para despertarlos un poco.
diciendo, pues hombre, yo tengo un problema desde que me han encargado este ministerio, que es que estoy perdiendo la fe. Entonces la gente dio un respingo sobre el asiento, como tampoco se trataba de que se cortara la digestión de nadie, pues enseguida les aclaré. Digo, sí, ¿por qué? La fe es creer lo que no se ve, pero desde que estoy ejerciendo este ministerio estoy viendo, percibiendo, porque muchas veces no ves con los ojos de la carne, ¿no? Las cosas en las que yo antes creía, la intercesión de la Virgen, su poder materno, su cariño, cómo interviene enseguida, no deja, jamás se ha oído decir que alguien al que le acude a ella, como decía San Bernardo, lo haya dejado de su mano. El poder del ángel de la guarda, el poder de los ángeles, la intercesión de los santos. Algunos santos, además, que le tienen verdadero terror, como puede ser San Pío de Pietrelcina, ¿no? Que siempre me dice, no, el Barbas no, le tienen terror, pues como fue muy atacado, Dios le ha dado un especial poder intercesor en estas materias. Es decir, el poder de los sacramentales, el poder de los sacramentos, el poder de la oración, el poder del ministerio ordenado, que uno dice, bueno, pero ¿quién soy yo para que me obedezca y tenga que obedecer un ser de naturaleza superior? Es que soy Cristo cuando estoy mandando, ¿no? Cuando estoy actuando en su nombre. O sea, es muy impactante, ¿no? Entonces, a mí me parece que para que la formación seminarística no sea una gnosis, una teoría, tienen que ejercerla en una pastoral, tienen que ejercerla en una convivencia fraterna en el seminario, tienen que ejercerla en primer lugar en una vida de oración intensa, pero claro, tienen que ejercerlo también en el combate contra el enemigo y que ellos puedan presenciar y que no les quepa la menor duda, ¿no? De todas estas cuestiones. Porque yo siempre se lo digo a mis hermanos sacerdotes, me dice, hombre, es que eso vete tú a saber si no es una cosa psicológica, si es que la persona está de la cabeza, mal de la cabeza, si no sé qué, no sé cuánto. Y yo siempre les digo, mira, esto yo no voy a discutir de lo obvio. Si tú tienes un problema de que no crees en estas cosas, pues tú vienes un día, me avisas para que yo pueda pedirle permiso al interesado si no tiene inconveniente de que nos acompañes, pero eso sí, tienes que venir confesado, porque si no, te va a atacar, que lo tengas muy presente, si ves confesado o no, y lo ves. Y luego tú ya sacas tus conclusiones. Yo no te voy a convencer de nada. Tu presencia. Y luego tú sacas tus conclusiones. Y esto a mí me parece que es esencial y que una pena, ¿no? Pues que haya pues tantos ministros en la Iglesia que no han tenido nunca experiencia en sanación, en liberación, y eso es algo, como digo, que o lo recuperamos o no habrá nueva evangelización. No la habrá, porque es que nueva evangelización o es volver a hacer lo que hacía Jesucristo, o como sigamos evangelizando en plan muy racionalista, muy teórico y no totalmente experiencial, mostrando el espíritu, pues no atraeremos a nadie, ¿no? Gracias, padre. Sí, me parece esencial que los seminaristas se formen en esta materia. Con el padre Lisandro quizás, ya a lo mejor ya del tiempo. Adelante, padre Lisandro. Buenos días, padre Javier. Buenos días acá en Chile, por lo menos. Sí, buenos días. Padre, mire, una consulta que yo sé que se ha hecho varias veces, pero acá en el grupo, para aclarar un poco, porque yo he sabido, me ha tocado ver experiencias donde muchos sacerdotes, ya sea por movimiento, por grupo que se hacen de manera masiva, misas de sanación y liberación, donde invitan a cierto grupo de jóvenes a imponer las manos con él. Sin embargo, han habido jóvenes que han expresado de que ellos han sentido algo extraño, han tenido que retirarse de ahí, salir. Entonces quería saber si acaso usted nos podía aclarar qué tan bueno es eso, sabiendo de que esto es propio de los ministerios, y el peligro que también que puede haber en hacer algo que no le corresponde a uno u a otro. Tanto los sacerdotes también, como decía usted, que no pueden llegar y hacer exorcismo si no están autorizados por el obispo. También ocurre también peligro para el tema de los laicos. Sí, esto lo hemos referido brevemente hace un momento, lo he tratado, pero me parece que es muy interesante que usted
subraye la cuestión, porque el tema tiene trascendencia en la Iglesia Universal, porque lo he visto en muchísimos sitios. Efectivamente, esto que, a ver, está el Ministerio de Sanación, que se realiza a través de la imposición de las manos, y está el Ministerio de Liberación, que se realiza a través del ministerio ordenado de los Cristo se lo dio a sus apóstoles y a sus diáconos, perdón, y a sus discípulos, o sea, los ministros ordenados en la Iglesia. Entonces, ¿puede un laico, primero, cuáles son las normas de la Iglesia sobre las misas de sanación y liberación? Pues primero, aunque esto estamos tratando algo que trataremos más despacio en otra conferencia. Primero, la Iglesia tiene dicho que no existen misas de liberación. Toda misa es liberadora, pero no se puede hacer ninguna misa de liberación, porque la liberación se tiene que hacer privadamente sobre la persona que tiene problemas preternaturales. Segundo, que sí cabe hacer misas por infirmis, o sea, por los enfermos, que están en el ritual de la misa, en la ordenación general de misa romano, en el índice, misas por los enfermos. Pero sabiendo que no se puede alterar en absoluto el ritual de la misa en ningún momento, no es como un sacramento que se celebra el matrimonio dentro de la misa, se celebra el bautismo dentro de la misa, se celebra la confirmación o la unción de enfermos dentro de la misa. La confesión no, no se puede celebrar dentro de la misa. Entonces, pues no es un sacramento que se pueda celebrar dentro de la misa. No, dice las indicaciones de la sede romana. Para las misas que se hacen para pedir por los enfermos, se celebra la misa. Y al acabar es cuando se pueden hacer oraciones de intercesión por los enfermos, en que se impongan las manos. ¿Quiénes pueden imponer las manos? Vuelvo a repetir, la imposición de manos en la tradición viva de la Iglesia, tanto en el pueblo de Dios de la Antigua Alianza como en la Nueva Alianza, es un gesto de autoridad que solo los padres tienen sobre sus hijos. Ahí la ley natural hace que ellos puedan imponer las manos a sus hijos y los bendigan, y los ministros ordenados dentro del pueblo de Dios. Nadie más. El resto de los jóvenes, no jóvenes, pueden acompañar al ministro intercediendo, con oraciones de intercesión pidiendo la sanación de esas personas, pero no imponiéndoles las manos. Yo siempre les digo a los carismáticos, las manitas para arriba, no para abajo, sobre eso solo lo puede hacer el sacerdote. Las manitas arriba, impidiendo a Dios. Eso sí, todos pueden, pues a través del ministerio de la música, a través de lo que sea, interceder y acompañar al sacerdote. Pero el que impone las manos es el diácono o el sacerdote, sea obispo o sea presbítero. Nadie más. Y si hay alguna persona que ha recibido un carisma acreditado de sanación, entonces no hay problema en dejarle, admitirle a que también imponga las manos. Yo conozco, por ejemplo, hay un brasileiro, Ironies Puldaro, que digo su nombre porque es muy conocido, que tiene un carisma de sanación muy grande, que recibió, él estuvo a punto de morir, salvó la vida por la fe de una abuelita, que lo puso en el manto de la Virgen cuando ya estaba prácticamente muerto y tal, y recibió con el paso de los años, que se convirtió, un carisma de sanación muy, muy, muy notable, ¿no? Y bueno, pues a mí si esta persona me viene a España, como ha venido algunas veces, no tengo ningún inconveniente en acercarme y que me imponga las manos, porque ha recibido ese carisma. Pero si no, los únicos que deben imponer las manos, y cuando se hace otra cosa, empiezan a aparecer cosas raras, como usted, padre Lisandro, acaba de decir. Se crean malos ambientes, envidias entre unos y otros, porque están transmitiendo, un laico transmite lo que tiene dentro. Y puede tener cosas buenas y puede tener cosas malas. En cambio, cuando impone las manos un ministro ordenado, es Cristo o la Virgen, a través quien impone las manos. Entonces, las misas de liberación no existen. Va a haber misas que se piden por la gente. Yo, de hecho, aquí había en la diócesis de Alcalá
un sitio donde se celebraban misas y entonces iban muchos poseídos y tal a ver si se rezaba por ellos, y ya me moví yo para que dejara de celebrarse eso y que no pudieran ir esas personas, que se les atendiera en privado. Si cabe, misas de sanación, para la sanación, al acabar la misa se intercede y tal y cual, pero los que tienen que interceder. Y lo mismo a la hora de la liberación, los laicos pueden ayudar pues con intercediendo, pero nada más. No sé si le he respondido, padre. Sí, muchas gracias, padre Javier. Muchas gracias, padre Javier, por esta tercera charla que nos ha dado y que ha sido muy interesante como las anteriores y nos ha introducido ya en el tema del Ministerio de la Sanación y Liberación. Y entonces, en virtud del tiempo que ya pasó, yo le pido a Monseñor Francisco Javier, que nos ha acompañado, que haga sus comentarios finales y la bendición para todos nosotros. Agradezco al padre Javier, ¿cierto?, esta nueva exposición, ya son 3. Recordar que están las 3 grabadas, entonces si alguien quisiera tener la grabación, puede pedírsela a Bárbara. Y también pueden seguir invitando a otros que quieran participar de estas catequesis. De modo que si no han participado en las anteriores, están las grabaciones para que puedan ponerse al día. Así que, y bueno, seguimos, ¿cierto?, con nuestros encuentros el próximo sábado, si Dios quiere, como siempre, a las 10, puntualmente. El padre Javier es bien puntual, más bien por culpa nuestra, hoy día se atrasó, así que pedimos perdón por eso. Y seguir orando, seguir confiando en el Señor, en su poder, en la intercesión de la Virgen María, también de San José, hoy día San Bonifacio, y les pido a todos ustedes que están escuchando encomendar mucho la nación de Alemania, la Iglesia de Alemania, a San Bonifacio, que es el patrono de esa iglesia alemana. Ustedes saben cómo está pasando por grandes dificultades la fe en Alemania, así que por eso hagamos oración por ese país que tanto bien ha hecho, ¿cierto?, en lo que es la evangelización. Aquí en Chile también cuántos alemanes nos han evangelizado. Nuestra diócesis de Villarrica ha sido también evangelizada por los alemanes, ¿cierto?, los capuchinos bávaros, así que realmente hagamos oración por ese país. Y nos encomendamos finalmente a la Virgen Santísima. Les invito a que digamos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Muy bien, muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado a las 10 de la mañana. La charla que corresponde a la cuarta es el abandono progresivo de estos ministerios hasta la pérdida de la fe en la existencia de los demonios. Cómo se produjo y por qué se produjo. Muy bien, muchas gracias, Padre. Dios la bendiga. Bueno, muchas gracias. Adiós.